Saludos, mi nombre es Eduardo Cortés y este es el episodio número 2 del libro titulado Teología del Pacto y la Gran Comisión, la unidad bíblica en el plan de redención. Existen al menos 4 diferentes perspectivas utilizadas en la escritura para referirse a la enseñanza de los pactos: pacto general, pacto nacional, pacto individual y pactos soteriológicos. Antes de referirme brevemente acerca de cada uno de ellos, quiero presentar algunas generalidades en relación al concepto de pacto. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pacto como concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Bíblicamente se hace la distinción en que estas alianzas no están cimentadas entre dos contrayentes que se comprometen sobre un asunto particular en igualdad de condiciones, sino que Dios en su gran misericordia se ha acercado al hombre indigno pecador y se ha relacionado con él a través de sus condiciones soberanas. Dios condesciende bondadosamente en colocarse al nivel del hombre y en hacerle a éste el honor de tratar con él más o menos sobre el mismo pie de igualdad. Estipula sus demandas y concede sus promesas, y el hombre por su parte acepta con espontaneidad los deberes que así le son impuestos, y de esta manera hereda las bendiciones. En otros casos, hay evidencia escritural de alianzas o pactos establecidos entre las tres personas de la Trinidad sin la participación del ser humano. Un ejemplo de esta verdad la encontramos en 1 de Pedro, capítulo 1, del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. R.C. Sproul considera que la estructura primaria de la revelación bíblica es el pacto, que esta es la estructura con la que se desarrolla la historia de la redención. Mendenhall ha realizado investigaciones acerca de antiguos documentos arqueológicos del Medio Oriente que contienen tratados que regulaban la relación entre reyes y vasallos. Comenzaban con un preámbulo, un prólogo histórico, se enumeraban los términos, las condiciones y las posibles sanciones en caso de incumplimientos. El tratado se sellaba y se ratificaba con un rito cortante. Se depositaban copias en un lugar de acceso público y periódicamente se actualizaba y se renovaba el tratado. Sin embargo, esto no significa que la idea de pacto se originara con el hombre y que luego Dios la tomara prestada como una forma adecuada para la descripción de las relaciones mutuas entre él y el hombre. Todo pacto de vida se encuentra en el ser trinitario de Dios, y lo que se ve entre los hombres no es sino una muestra débil del original. Pacto general. Un ejemplo de este tipo de alianza, donde Dios se relaciona con la humanidad de forma general, lo encontramos en el relato de Génesis 9, del 8 al 11. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios ha traído un juicio terrible sobre la tierra a causa de la corrupción del ser humano. A excepción de Noé, su familia y los animales dentro del arca,
todo ha sido exterminado. Dios se acerca a Noé y establece un pacto general con la humanidad. Dios designa a Noé como cabeza del pacto, de manera que en Noé se encuentran representados su descendencia y todos los animales que salieron del arca. Observamos esta designación de un representante del pacto en las diferentes alianzas que Dios establece. Dios ha hecho una promesa, no volver a destruir la tierra con un diluvio. Dios establece una señal de pacto entre Él y su creación, un arco que señala hacia la promesa de un Dios de pacto. De acuerdo al texto bíblico, cada vez que el arco aparece en las nubes y nuestras miradas se dirigen hacia la señal, podemos tener la convicción de que Dios también está mirando y haciendo memoria de su promesa. Esto es maravilloso. Es necesario afirmar que en este pacto, Dios no se está comprometiendo en pasar por alto la maldad y corrupción de las personas. El apóstol Pedro asegura que la tierra está reservada por la palabra de Dios para el fuego, guardada para el día de juicio y la destrucción de los hombres impíos. Pacto nacional. Ahora tenemos un ejemplo donde Dios hace una alianza nacional con el pueblo de Israel. En el capítulo 24 del Éxodo, Dios ordena a Moisés subir al monte junto a Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos con el propósito de formalizar el pacto. Después de actos rituales de consagración, el pueblo se comprometió a cumplir con los requerimientos demandados. En ausencia de Moisés, el pueblo quebrantó su compromiso y en consecuencia recibieron el juicio del Señor. En Éxodo 34, 4 al 5, Dios en su misericordia renueva el pacto con Israel. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. El pacto mosaico era un pacto nacional con el pueblo hebreo. Las partes fueron Dios y el pueblo de Israel. La promesa fue la seguridad y la prosperidad nacionales. La condición era la obediencia del pueblo como nación a la ley de Moisés y el mediador fue Moisés. En ese aspecto era un pacto legal. Decía, haz esto y vivirás. Cientos de años después, el profeta Jeremías denunciaría que Israel había violado el pacto y en consecuencia vinieron las deportaciones y los exilios. El libro de Hebreos hace una exhaustiva comparación entre este pacto y el nuevo pacto establecido por Jesucristo. Pacto individual. Encontramos en la Escritura el relato conocido como el pacto davídico o pacto con David. Se aclara que ni en la narrativa de 2 de Samuel 7, 12 al 16, ni en 1 de Crónicas 17 se utiliza la palabra pacto para referirse a la alianza y promesa que Dios hace con David, pero sí se encuentran todos los elementos básicos que conforman un pacto. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. En esta primera parte de la narración solo se incluyen las promesas del pacto. Haré de ti un gran nombre, asignaré un lugar propio para mi pueblo Israel, te daré reposo. El reino de Salomón su hijo será establecido por el Señor. Salomón será tratado como un hijo para Dios. La misericordia de Dios no se apartaría de él. La casa de David permanecerá para siempre delante de Dios.
el trono de David será establecido para siempre. Tras la muerte de David, Dios completa la revelación de su pacto, comunicándolo con Salomón su hijo. Encontramos el relato en Primera de Reyes 9, 4 al 7. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Ahora el Señor incluye a sus promesas las condiciones a cumplir por parte de Salomón, heredero inmediato de la alianza hecha con David su padre. Si Salomón anda en integridad de corazón y rectitud de acuerdo a la ley del Señor, su reino será firmado para siempre. Si Salomón y sus hijos se apartan de Dios y de su ley empezando a adorar a otros dioses, Israel será expulsado de la tierra recibida y el templo será destruido. De acuerdo al Nuevo Testamento, Jesucristo, del linaje de David según la carne, es el cumplimiento de la promesa, debido a que por su encarnación, vida perfecta, muerte expiatoria y resurrección de los muertos, fue exaltado hasta lo sumo, se le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. Pactos soteriológicos. La soteriología es la doctrina cristiana referente a la salvación. Al igual que con el pacto davídico, hay textos bíblicos que hacen referencia sobre alianzas de Dios que corresponden a la salvación, aunque no necesariamente incluyen la palabra pacto. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En otras ocasiones hay textos que sí incluyen la palabra pacto o alianza en relación a la salvación, por ejemplo Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Existen 3 pactos bíblicos desde la perspectiva soteriológica: pacto de redención, pacto de obras, pacto de gracia. En los siguientes episodios se analizarán cada uno de ellos. Por el momento es suficiente la familiarización del concepto de pacto en la Escritura y el reconocimiento de que no se trata de un concepto novedoso o ajeno a la Biblia, sino de la relación legal que Dios ha tenido a bien establecer para relacionarse con sus criaturas. Terminamos con 3 preguntas para ampliar el estudio. Número 1. ¿Considera que las iglesias evangélicas en actualidad omiten o dan poca importancia a la enseñanza de los pactos bíblicos? Número 2. ¿Es la teología del pacto lo mismo que promueve la teología de la prosperidad? Y número 3.
ha obtenido convicciones espirituales acerca de la importancia y centralidad de la enseñanza de los pactos establecidos por Dios para relacionarse con su pueblo?